Sé que mi esperanza y mi seguridad está en ti. Y un día voy a estar contigo por la eternidad. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, y te damos gracias porque tú nos mandas, Señor, a clamar, venga a tu reino, Señor, y a que ven, Señor Jesús, también. Padre, que en este tiempo, Señor, podamos clamar para que tu venida realmente se acerque, Señor, y que seamos instrumentos para llevar tu palabra, Señor, para que puedan escucharla todos aquellos, Señor, que aún no te conocen, Dios. Que cada uno de nosotros sea un instrumento, que sea tu voz, Señor, que sea tus pies, tus manos, Señor, para dar a conocer tu maravillosa y bendita palabra, Señor. Y te pedimos, Dios, también que el día de hoy seas tú ungiendo, Señor, a Alfredo, Señor, y que nos traiga, Señor, una palabra tuya, Señor, que nos refresque y que nos haga pensar, Señor, en el tiempo que tenemos delante. Te agradecemos, Padre. Entregamos este tiempo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buen día, hermanos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Hemos escuchado bastante en estos días sobre el tiempo del fin. Y yo quiero compartir una palabra que está en el libro de Hebreos, capítulo 12, que creo que muy bien se aplica en un cierto sentido a todo lo que hemos venido escuchando y lo que el Señor espera de nosotros. En el capítulo 12, en el versículo 25 en adelante, dice así: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Conmoveré también el cielo, dice el Señor. Y fíjense ustedes, hermanos, este texto es una especie de síntesis de todo lo que ha venido hablando el autor en el libro de Hebreos, una síntesis aplicada a los tiempos que nos tocan vivir.
aquello que va a venir en el futuro, pero sin duda, aquello que está ocurriendo ya, hoy. Fíjense que el contexto de lo que hemos leído es aquel tiempo cuando Israel estaba frente al monte Sinaí, cuando la voz del que habló o del que hablaba conmovió entonces la tierra, dice acá. Conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Ahora bien, hermanos, evidentemente, esto se refiere no solamente a eventos naturales que van a ocurrir en la tierra, que sin duda están ocurriendo y van a ocurrir aún. Pero la palabra está hablando mucho más aquella conmoción que ocurrió cuando los hombres oyeron la voz de Dios en el monte Sinaí. Oyeron la voz de Dios, ¿no es cierto? Una voz que dice que en aquel tiempo conmovió entonces la tierra. Ustedes saben que la venida del Señor Jesucristo trajo una conmoción al judaísmo de la época. En aquel tiempo, pues Israel se encontraba bajo el dominio del Imperio Romano. Y pues entonces estaban sufriendo una conmoción de un cierto tipo, porque se cuestionaba la posesión de la tierra de Palestina, que había sido conquistada por los romanos. Y pues nosotros los últimos años del Antiguo Testamento sabemos de todo lo que ocurrió en la tierra de Palestina. Ya nos ha comentado, nos han expuesto acá, pues Francisco, nos ha expuesto Jorge, mencionando todos aquellos eventos que ocurrieron en los últimos años, los últimos siglos, diríamos, del Antiguo Testamento. Pero después de todo lo que había sucedido en aquel tiempo, pues vinieron los romanos y conquistaron la tierra de Palestina. Entonces, el pueblo de Dios, el judaísmo de la época, se encontraba siendo conmovido porque veían que los romanos estaban poseyendo aquella tierra que Dios les había prometido. ¿No es cierto? También en aquel tiempo, luego de que, durante el tiempo del Señor Jesús acá en la tierra, todas las estructuras fueron conmovidas profundamente. Profundamente, y vamos a ver esto un poco más adelante, pero después de que el Señor hubo resucitado y se fue, pues el judaísmo de la época también fue conmovido, estaba siendo conmovido por toda la experiencia de aquellos años, todas las cosas que habían sucedido con Jesucristo y posteriormente con sus discípulos, por la interpretación que se estaba dando a las Escrituras, que a veces en mucho contradecía lo que los rabís de la época enseñaban. Entonces, definitivamente, pues había una conmoción general en la nación de Israel en aquel tiempo, ¿no es cierto? Sin embargo, esta no es la mayor de las conmociones que iba a sufrir Israel. Acá en el texto que hemos leído dice, aún una vez, dice, aún una vez. En el verso 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún
una vez. Aún una vez. Aún una vez habría de ser conmovido el pueblo de Israel. Un texto que fue tomado del profeta Ageo en el Antiguo Testamento y que fue aplicado por el Espíritu Santo a lo que Israel estaba viviendo en ese momento y a lo que el Espíritu Santo sabía que habría de suceder en breve. En breve. Noten ustedes que la epístola a los Hebreos fue escrita muy probablemente por el año 69 después de Cristo, el año 69 después de Cristo, ¿no es cierto? Ya el Espíritu Santo anticipaba lo que habría de venir, habría de cumplirse aún una vez. Una vez más, Israel habría de ser conmovido profundamente hasta los cimientos, ¿no es cierto? Lo cual ocurrió, como hemos escuchado anteriormente, en el año 70, cuando, después de un largo tiempo ya de conflicto, los romanos, habiendo sitiado Jerusalén, ¿no es cierto?, con Vespasiano, al final Vespasiano se fue a Roma para asumir como nuevo emperador romano y quedó su hijo, Tito, el general Tito, que se encargó de conquistar Jerusalén, de tomarla, de destruirla, ¿no es cierto? Y de conmoverla, tal como estaba escrito, conmoverla. Y la conmovió hasta sus raíces. Y fue destruida esta nación, ¿no es cierto? Se quemó el templo, se destruyó la ciudad. Los judíos fueron dispersados por todas las naciones de la tierra. Y hasta el día de hoy, no han sido restablecidos en el sentido en que eran como nación anteriormente. ¿No es cierto? Conmoveré la tierra. No se olviden que en este sentido, la tierra se refiere al primer pacto terrenal de Dios para con los hombres y específicamente con Israel, la tierra. Entonces tienen que entender eso, la tierra, todo lo que ello implicaba. Y dentro de todo esto estaba el judaísmo de la época, conmovido hasta sus cimientos, hermanos. ¿Me comprenden? Pero aún una vez, dice el Señor, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y aquí hemos visto que el judaísmo era la tierra y entonces el cielo se refiere al cristianismo de hoy. Conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Es decir, que el Señor ha prometido que el cristianismo habría de ser conmovido hasta sus raíces. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Sean removidas las cosas movibles, en el verso 27, y queden las inconmovibles. Al Señor le interesa que el cristianismo de hoy, que nuestro cristianismo, que la iglesia sea algo inconmovible, hermanos.
¿Me están comprendiendo? Eso ha prometido el Señor, inconmovible. Entonces, cuando nosotros hablamos del final de los tiempos, cuando hablamos de todos los eventos que están sucediendo o que van a suceder en la tierra, hermanos, tengamos muy en cuenta que la iglesia, que el cristianismo de hoy, tal como lo conocemos, ha de ser conmovido. Y vamos a ver en qué medida. ¿Y por qué y para qué? Conmoveré la tierra. Entonces se refiere a la conmoción de la Jerusalén de entonces. Y cuando se dice también el cielo, significa que la otra parte, es decir, ya no la Jerusalén de la tierra aquí, terrenal, natural, histórica, sino la celestial. El cristianismo también ha de ser conmovido. Y este proceso ya ha comenzado, hermanos. Este proceso ya ha comenzado. Independientemente de lo que algunas naciones están sufriendo, siendo conmovidas, por ejemplo, en lo económico, ¿no es cierto? Sin duda espiritualmente, todo está siendo conmovido. Todo. Y vamos a ver específicamente respecto al cristianismo. ¿Y para qué Dios habría de conmover también los cielos? ¿Para qué? ¿Cuál sería el objetivo que Dios tendría para conmover no solamente la tierra, sino también el cielo? ¿Para qué? Para que permanezcan solo aquellas cosas que Dios ha hecho y establecido en su iglesia mediante el Espíritu Santo. Y lo otro se ha quitado de en medio. ¿Qué les parece, hermanos? Selectivo el Señor, ¿no es verdad? Hablamos de Jerusalén celestial. Pues bien, la Jerusalén celestial va a ser verdaderamente celestial, porque todo lo que es terrenal en ella, todo lo que ha hecho el hombre, todo lo que ha creado el hombre, ha construido el hombre y no Dios por medio de su Espíritu, será conmovido y quitado de en medio. Conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo, hermanos. Ahora bien, ustedes saben que si hablamos de conmoción, hablamos de terremotos, ¿no es verdad? Pues mucho de esto se menciona en la palabra, como les digo, algunos eventos naturales, ¿no es cierto? Terremotos por todas partes, pues señales como hemos escuchado en estos días, que anticipan la venida del Señor. Pero ustedes saben, hermanos, que cuando hay un terremoto, pues cuando hay terremotos, algo de lo que más sufre son las estructuras, ¿no es cierto? Las construcciones. Las construcciones. De hecho, pues, la tecnología en este siglo ha permitido a muchas naciones desarrollar estructuras, sistemas constructivos que permiten evitar muchas catástrofes durante los terremotos, ¿no? Ustedes se acuerdan de un terremoto que hubo en Haití hace unos años, ¿no? ¿Se acuerdan, no? 300,000 personas o más murieron. 300,000 o más murieron, ¿no es cierto? Otro terremoto casi de la misma magnitud ocurrió en Chile un par de años después. Apenas murieron unos cuantos. Lo cual no quita, digamos, el asunto del terremoto. Pero a lo que yo voy es que existen estructuras, construcciones que muchas veces están diseñadas justamente para hacer algo más estable. Y esta es una buena imagen, esta es una buena figura, porque el Señor se ha propuesto establecer a su iglesia, edificar una iglesia
que sea inconmovible, que sea algo permanente. ¿Me están entendiendo? Que sea algo permanente. En otras palabras, que cuando venga la conmoción, que cuando venga el terremoto de Dios, pues esta no sufra pérdida. ¿Me están comprendiendo? Ese es el propósito de Dios, ¿no es cierto? Y acá en el libro de Hebreos, como les decía, en todos los pasajes, en toda la epístola a los Hebreos, pues el autor, mirando esto que les he comentado en un principio, los tiempos que estaban por venir, pues hizo una serie de advertencias. ¿No es verdad? De tal manera que los cristianos estuvieran apercibidos, bien enterados y claros sobre cuál era la expectativa del Señor, y qué es lo que el Señor esperaba que los cristianos hicieran o cómo quería Él que se comportaran, sabiendo las cosas que habrían de venir y que aún están por venir, por decir así. Ustedes saben, hermanos, que el libro de Hebreos es hace un contraste muy claro entre este Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. ¿No es cierto? Hace un contraste entre lo natural y lo espiritual, entre las cosas temporales o transitorias y las permanentes, entre la tierra y el cielo. Y en el libro de Hebreos, el autor se ocupa de dejar bien claro a través de los diferentes textos, diferentes pasajes y la exposición de la palabra, se ocupa de dejar bien claro cómo el Señor va quitando lo primero y va dejando lo segundo. ¿Me entiende? Va quitando lo temporal, transitorio, para que quede lo que es permanente. Va quitando lo natural para que quede lo espiritual. ¿No es cierto? Va quitando lo terrenal para que quede lo celestial. Y nosotros, hermanos, como iglesia debemos prestar atención a esto. Por ejemplo, hermanos, si vemos en Hebreos 12:28, solamente por citar un par de versículos, dice así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, etcétera, etcétera. Refiriéndose al monte Sinaí, donde se celebró el primer pacto. Sino que os habéis acercado, es decir, quita lo otro para establecer esto, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, etcétera, etcétera. En Hebreos 8:13 también dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Como el Señor apuntaba a que lo primero iba a pasar, para que quede lo otro, lo permanente, lo inconmovible, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Eso es lo que está diciendo el Señor. Dos órdenes, dos regímenes, economías, lo que querramos llamar. Pero esta epístola, por una parte, tiene que ver con cosas transitorias, temporales, como las del Antiguo Testamento, y las permanentes, las que permanecen, las del nuevo pacto, bajo las condiciones de Dios, las que no pueden ser conmovidas
para que queden las inconmovibles. Y aquí, hermanos, permítame decir entre paréntesis que recordarles que esta epístola fue escrita a gente, escuchen, a gente que por mucho tiempo ocupó la posición de ser alguien a quien Dios había llamado de entre los pueblos. Y lo había hecho su pueblo, había hecho su nación, lo había sacado del mundo para sí mismo. ¿No es cierto? Noten esto, hermanos. Israel, esta es la experiencia de Israel. Por mucho amor que tengamos a Israel, hermanos, esta es la experiencia bíblica de Israel. ¿No es cierto? Ahora, esto le hizo a un pueblo que llegó a jactarse de tal cosa. Llegó a jactarse. ¿No es cierto? Al Señor Jesús, ¿se acuerdan que los fariseos, como le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación, tenemos un padre que es Abraham? ¿Se acuerdan? Se jactaban de toda su herencia, de toda su historia, de toda su tradición. ¿Me comprenden? Pues bien, esta epístola está mostrando el final de aquello, ¿no? Este pacto se dio por viejo y lo que se da por viejo está próximo a desaparecer. ¿No es verdad, hermanos? Entonces es muy posible, hermanos, que tal gente, habiendo sido llamada por Dios, ¿no es cierto?, pierda el rumbo, no llegue a destino, pierda la carrera. Es muy posible que esta gente haga su posición delante de Dios algo terrenal. ¿Me comprenden? Arraigado al mundo, construido con capacidad humana, podemos decir, una mente humana, ¿no es cierto? Algo meramente terrenal. Por tanto, esta epístola tiene una gran fuerza respecto a lo que ocurrió en Israel o con Israel, por esto mismo, pero también respecto a la iglesia, al cristianismo de hoy. Ahora, esto no es nada nuevo, hermanos. Usted lo sabe, ustedes lo saben. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, comienza a narrar los eventos. Comienza a narrar los eventos que han de acontecer en la historia o en el mundo. Pero comienza haciendo un juicio sobre las iglesias. Una por una empieza el Señor a mostrar las cosas que le agradaban de las iglesias y aquellas cosas que le desagradaban de las iglesias. ¿Me están entendiendo, hermanos? Bien, entonces, como les decía, fíjense, en el libro de Hebreos 9 veces se hacen advertencias sobre diferentes aspectos de la vida cristiana, de la fe, ¿no es cierto? 9 veces se advierte, no sea qué. Y 10 veces el autor hace la palabra es una resolución para cambiar las cosas, de tal manera que cuando venga la conmoción del Señor, esta no nos sorprenda. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Esto es traer un poco a casa todo lo que hemos hablado del final de los tiempos. No sea que nosotros seamos sorprendidos de igual manera, ¿no es cierto? Entonces yo lo que quisiera ahora es, en el contexto del libro de Hebreos, citar unas cuantas advertencias y consejos que da el apóstol respecto a cómo llevar nuestra vida cristiana, a cómo debemos edificar. Qué importante, ¿no es verdad? Lo que hablábamos de los edificios, ¿no es cierto? Si sabemos que va a venir un terremoto,
entre paréntesis, hasta la alcaldía de La Paz ha sacado una resolución. Yo digo hasta, porque realmente a veces esperamos que ocurran muchas cosas para tomar una decisión acá, ¿no es cierto? Pero sabiendo lo que viene, hermanos, entonces, ¿cuáles son los consejos del Señor? Para que nosotros cristianos, para que nosotros que somos su iglesia, no suframos pérdida cuando venga el tiempo de la prueba, el tiempo de conmoción de todas las cosas que hemos dicho ya ha comenzado. ¿Cómo debemos construir algo permanente, algo inconmovible? Y el primer punto que quiero citar es un texto que está en Hebreos 3:19 y voy a ir aplicando a lo que estamos hablando. Hebreos 3:19 dice, y vemos, esto está hablando del pueblo de Israel que salió de Egipto, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hebreos 3:19. Fíjense, hermanos, aquí está una primera advertencia. El primer punto en los capítulos 3 y 4 de Hebreos se nos describe a aquella gente que salió de Egipto con todo el entusiasmo de dejar la esclavitud de Egipto, de ir a conquistar una tierra que Dios les había prometido desde hacía mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero al final, aquella generación que salió de Egipto no pudo entrar a la tierra que Dios les había prometido. Esa es una primera advertencia, ¿no es cierto? ¿Y por qué no pudo entrar? Sabemos, por incredulidad, ¿no es verdad? Pero yo quiero enfatizar un punto que está en Hebreos 4:12. Algo puntual a este respecto. En ese texto, Hebreos 4:12, se lee: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Fíjense lo que el autor está queriendo decir acá, hermanos, y esta es una primera advertencia para nosotros, a quienes ha alcanzado el final de los tiempos, hermanos. ¿No es cierto? No pudieron entrar a la tierra prometida porque los israelitas no discernieron en su corazón, no diferenciaron alma de espíritu. Alma de espíritu. Alma, la vida natural, humana que tenían, de espíritu, versus la vida espiritual de Dios. No pudieron entrar, por tanto, no llegaron a poseer. No llegaron a poseer aquello que Dios les había prometido. Ahora, para nosotros, hermanos, a veces damos por descontado que estas cosas no nos pueden suceder, o que realmente, pues, la tenemos clara, bien resuelta. Pero acá lo que la palabra está diciendo, y al que tiene oído escuche, como dice la palabra, es que en la iglesia del Señor, en nuestra vida cristiana, tiene que haber una diferencia muy clara. Tiene que haber una diferencia muy clara entre lo que es natural en nosotros versus lo que es espiritual en nosotros. Nosotros no podemos pretender como hijos de Dios movernos sin tener un corazón separado por dentro, que haga una diferencia entre todo lo que es humano, lo que nosotros podemos hacer, lo que nosotros entendemos, todas nuestras capacidades de hombre y todo aquello que viene de Dios por gracia. ¿No es cierto? Todo aquello que te imparte Dios por el Espíritu, el conocimiento espiritual, la sabiduría espiritual, el poder espiritual.
¿No es cierto? Si no hubiera tal separación y diferencia en nuestra vida cristiana, quizá nos estemos encerrando en nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de llevar adelante nuestra vida en el Señor y no apoyándonos más bien en su poder, en su gracia, en su fuerza. Fíjense ustedes que, hermanos, cuando el pueblo de Israel llegó después de 40 años en el desierto y se estableció en Gilgal, al otro lado del Jordán, dice la palabra, en Gilgal, pues para tomar la tierra prometida tenían que cruzar el Jordán. Tenían que cruzar el Jordán. Hasta ese momento, todo aquel pueblo que había salido de Egipto había perecido. Había perecido. Porque no diferenciaron ahí dentro. ¿Qué era qué? Daban curso a sus pensamientos, daban curso a sus emociones, se expresaban de cualquier manera. ¿Me comprenden? Esos se habían muerto en el desierto. Pero aquellos que iban a conquistar la tierra tenían que pasar el Jordán. Y el paso del Jordán, hermanos, es como si fuera un recordatorio de la necesidad que tenía el pueblo de entrar a este otro tipo de vida espiritual que Dios nos ha dado, que es la que nos permite poseer las cosas que Dios nos ha prometido en herencia, que es la que nos permite tener victorias sobre poderes que son mayores que los naturales, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, y no nos referimos necesariamente a lo que ocurre ahí fuera con los gobernantes o las naciones, estamos hablando de aquí adentro, en nuestro corazón. Ninguno de nosotros va a tener una victoria sobre sí mismo, hermano, a no ser que entre a una dimensión diferente, tipificada por el paso del Jordán. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entrar a una vida espiritual. Nacemos espiritualmente, pero es necesario que esto crezca, se fortalezca y pasemos al otro lado. ¿Me están comprendiendo? Entonces, cristianos, si queremos nosotros llegar a donde Dios nos ha señalado, si queremos nosotros llegar a poseer las promesas, la tierra que Dios ha prometido, que ahora ya no es Canaán, hermanos, ahora son los lugares celestiales en Cristo Jesús. Si nosotros queremos llegar a poseer aquello, necesitamos movernos en una dimensión muy diferente a la natural. ¿Me entienden? Necesitamos pasar al otro lado, entrar a la dimensión de lo espiritual, hermanos. Y así debe ser edificada nuestras vidas. ¿Qué les parece, hermanos? Así debe ser edificada nuestras vidas. Para que seamos capaces de heredar, de poseer aquello eterno que nos ha prometido Dios, aquello inconmovible, ¿me entienden? Y que no suframos pérdida, hermanos. Ahora escuchen esto. Pérdida no significa que no seamos salvos. Vamos a 1 Corintios, por favor. Dice 1 Corintios 3:15 que algunos serán salvos, aunque así como por fuego, dice, ¿no es verdad? 1 Corintios capítulo 3, verso 15. El apóstol Pablo, en este sentido, en esta epístola de Corintios, está preocupado de transmitir a los cristianos, a la iglesia en Corinto,
su preocupación de cómo edifica, cómo sobreedifica, cómo sobreedifica. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo sobreedifica? Fíjense este texto, en realidad podríamos leer desde el verso 11. Desde el verso 11. Primera de Corintios 3:11. Antes incluso, 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo, es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra que alguno sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Qué tremendo, ¿no es verdad, hermanos? Por eso tienen que estudiar ingeniería, hermanos. ¿Me comprenden? Por eso tienen que estudiar ingeniería. Allí no se puede construir con madera, heno, hojarasca, porque el fuego probará todas las cosas. Esta es otra manera de decir: el Señor conmoverá no solo la tierra, sino también el cielo, para ver qué es lo que queda de este cristianismo que hemos venido predicando el día de hoy, hermanos. Así que mire cada uno cómo sobreedifica. Aquí no está diciendo, hermano, que cuando venga el Señor o pases a su presencia no te vayas al cielo. Aquí dice que vas a ser salvo. El asunto es cómo. Como por fuego en este caso. ¿Quieres irte así, hermano? A la presencia del Señor. ¿Salvo como por fuego? ¿O quieres más bien que la prueba, que la conmoción, que la dificultad te purifique y te perfeccione? Porque has edificado con oro, plata, piedras preciosas, cosas que con el fuego más bien aumentan su valor. Mire cada uno cómo sobreedifica. Cristianos, tenemos que aprender a sobreedificar. Tenemos que aprender a sobreedificar. Eso es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. No podemos llevar nuestra vida cristiana de cualquier manera. No podemos movernos humanamente en la casa de Dios. Necesitamos en el cristianismo de hoy mayor sustancia y carácter, hermanos. Redescubrir el ministerio del Espíritu. El ministerio del Espíritu, hermanos. ¿Qué es capaz de hacer en nosotros? Que seamos perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos, como dice 1 de Pedro 5:10. Nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que el Espíritu Santo nos permita añadir a lo que hemos recibido de Dios en nuestro nacimiento espiritual y poseer lo que Él nos ha prometido, lo que Dios nos ha prometido. Hermanos, en lo personal mi lucha es por este lado. Por este lado.
Espero que la suya también sea igual. Porque veo dentro de mí cosas que son conmovibles todavía. Cosas que no son conforme al diseño de Dios. Cosas que según la mente de Dios no tienen que estar ahí dentro. No tienen que estar ahí dentro. No debo pensar así. Mi carácter debe ser de otra manera. Tiene que haber más luz en mí, mayor vida espiritual. Todo lo demás es conmovible, hermanos. En el tiempo de la prueba, ni me acuerdo de qué me llamo. Eso se manifiesta inmediatamente. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Entonces, mire cada uno cómo sobreedifica. Por tanto, ya les estoy diciendo, acá no es si vamos a llegar al cielo necesariamente el punto en cuestión, sino cómo. ¿Cómo? ¿Quiénes quieren ser conmovidos aquí? A un punto de sufrir pérdida, hermanos. ¿Quiénes? El otro día hubo un terremoto en Taiwán, no sé si han visto ustedes en las noticias. Y me sorprendió tremendamente ver en la noticia de Taiwán, fue un terremoto de grado 5 o 6, que ya es significativo, ¿no es cierto? El terremoto en Haití fue grado 8, el de Chile fue más o menos igual. Bueno, el punto es que en esa foto del terremoto en Taiwán se veía un edificio que había caído, pero se había caído enterito. Sorprendente. Todo el edificio estaba ladeado. Había mejorado la construcción, sin duda, la tecnología constructiva. En Haití, pues, con un sacudón cayeron las casas, pero como adobe, ¿no es cierto? ¿No? Pero lo sorprendente es que el fundamento de este edificio es lo que había fallado. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Importante, ¿no es verdad? Importante, había fallado los cimientos. Más adelante vamos a leer, porque nosotros esperamos la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Falló el cimiento, fallaron los fundamentos, se cayó el edificio entero. Quizá no lo que veríamos nosotros de paredes que colapsaron, no, se cayó entero, se había ladeado. Eso es lo que nosotros no queremos que ocurra acá, hermanos. Y hay una ciencia, y el apóstol estaba preocupado, ¿no es cierto?, para que el pueblo no sufriera pérdida, no sufriera pérdida. Mire cada uno cómo sobreedifica. En el Espíritu, hermanos, en el Espíritu. Hemos recibido un reino, estamos recibiendo un reino inconmovible, dice la palabra. Por lo cual dice, tengamos gratitud. En otra versión dice algo que a mí me parece mucho mejor. Dice, por lo cual tengamos gracia. Tengamos gracia, no gratitud, dice gracia. Nadie espera, hermanos, que aquí ustedes sean expertos constructores. Pero el arquitecto y constructor es el Señor. Y Él es capaz de darte a ti la gracia que necesitas para que construyas adecuadamente. Y en este sentido, gracia es la capacidad que Dios te da para hacer las cosas como Él cree que deben ser hechas. ¿Están entendiendo, hermanos? Tengamos gracia. Recibamos de esa gracia por el Espíritu. Que el Señor nos haga hábiles arquitectos, constructores de nuestra propia salvación. ¿Está bien? El primer ay ha pasado, hermanos. Estoy citando un texto del Apocalipsis. ¿Me están entendiendo, hermanos? Esa es una primera advertencia. Una segunda advertencia. Eso es. Y bueno, no sé realmente, como dijo Johnny, no sé a qué hora he comenzado.
Una segunda advertencia. ¿Qué construir, hermanos? ¿Qué construir? Hemos visto cómo construir. ¿Cómo? Mediante el Espíritu. Por gracia. Siempre por gracia. Por la intervención de Dios en nuestras vidas. Nosotros mismos no podemos hacer nada. Dependemos de la intervención de Dios en nuestras vidas. En las cosas grandes, en las cosas pequeñas, en las decisiones que tenemos que tomar. Y posteriormente, más adelante, cómo cambiar nuestro carácter, cómo cambiar nuestro ser verdaderamente, en espíritu y en verdad, como dice la palabra. ¿No es cierto? Un segundo punto que yo quiero llamar la atención a ustedes, que quiero destacar acá, es este texto que está en Hebreos, hemos leído al principio, 12:25. 12:25. Dice, mirad que no desechéis al que habla. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Un lenguaje tan profundo, tan precioso, divino, es este del libro de Hebreos. Mirad que no desechéis al que habla. Y esta parte se repite en varios versículos del libro de Hebreos. Por ejemplo, en Hebreos 2:1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En Hebreos 3:7 dice, si oyereis hoy su voz. Dando a entender, hermanos, que la palabra del Señor, que la voz de Dios, en este sentido, es la ley en este nuevo pacto. Las cosas que el Señor ha dicho son la ley. ¿No es cierto? Y que por tanto espera que esta palabra sea guardada y obedecida ante cualquier circunstancia y a cualquier precio. Así es. Fíjense cuando estábamos leyendo en el capítulo, citando el capítulo 3, se habla, por ejemplo, el día de la provocación, el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. ¿Cómo lo tentaron al Señor? Ante una necesidad natural. Llegaron a un lugar donde no había agua y empezaron a proferir, a tentar a Dios. ¿Está Dios entre nosotros o no está? ¿Cómo es posible que nos traiga aquí en medio del desierto para que mueran nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros animales? ¿No habían acaso tumbas en Egipto? ¿Se imaginan esa forma? Eso es expresión de una vida natural, no tratada ahí dentro. ¿No es verdad? Dice que la palabra del Señor tiene que ser obedecida, tiene que ser guardada a cualquier precio. A cualquier precio. Pero escuchen aquí el énfasis que hace el autor. Dice, aquel que amonesta desde los cielos. Yo quiero introducir un elemento más puntual a este respecto, que es a donde creo el apóstol está queriendo llegar. En el libro de Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 1, verso 19 dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Conciencia.
Acá está hablando evidentemente de la palabra del Señor, pero cuando se introduce este concepto de conciencia, ya se está hablando de aquello que tú sabes respecto a la palabra de Dios en tu vida. Y que por tanto el Señor espera que nosotros guardemos la buena conciencia. Es decir, las cosas que hemos aprendido de Dios para nuestra vida desde un principio. ¿Me están entendiendo? Y conciencia es una función celestial en nosotros. Es una función del cielo, hermanos, espiritual. La conciencia es una voz de tu corazón, de tu espíritu, que te dice cómo te estás conduciendo y comportando delante de Dios de acuerdo a lo que tú sabes. Si realmente estás haciendo lo que debes. ¿Me están entendiendo? Y eso es un órgano, es un sentido que todos nosotros tenemos y que ocupa un lugar muy importante en este libro de Hebreos. Si ustedes se fijan, se va preparando desde el capítulo 8, el capítulo 9, el capítulo 10, y se habla de la conciencia, hermanos. De lo que tú sabes y que debes guardar, Yo les digo, hermanos, que esto parecería alta teología, pero no es así. Yo recuerdo, hermanos, cuando recién me convertí al Señor, tendría días nacido así, recién nacido de nuevo. Me estaba preparando para irme fuera a estudiar, a continuar mis estudios. Estaba tomando unas clases ahí de idiomas, para irme a otro país a estudiar. Y recuerdo que en aquella oportunidad, días de convertido. Pues en mi vida, joven, tenía 21, 22 años, me enfrenté a una de las tentaciones que lo hizo sucumbir a Sansón. ¿No es cierto? Textual. Recién nacido, hermanos. ¿No es verdad? Y recuerdo que estaba yo en un coche, así como se dice, en la prueba. Y en ese instante yo tuve una visión. Y vi un campo, hermanos. Y un terreno que tenía una barda. Y escuchaba en el espíritu. Una voz que decía, mira, eres débil, pero estás aquí adentro, dentro de la barda. Pero si sales de la barda, yo te voy a juzgar. El que amonesta desde los cielos, hermanos. ¿Me están entendiendo? Sin mucha doctrina, sin mucho conocimiento de nada, porque recién había nacido de nuevo, unos días, unas semanas antes, o estaba en el proceso, pero ya recibí una advertencia del Señor. Y muchas veces en la vida, hermanos, he dicho, Señor, si hiciera tal cosa, ¿cómo limpiaría mi conciencia? ¿Cómo quitaría esto de mí? Si hiciera tal cosa, ¿cómo lo haría? ¿Cómo podría arreglar esto? Yo de aquella época tengo tantos amigos, hermanos, que recibieron la misma advertencia del Señor y no le hicieron caso. Uno de ellos, perdonen que me extienda en esto, uno de ellos era un muchacho que había salido igual de una vida así de joven, no diríamos perdida, como se podría entender, porque en aquel tiempo parecía todo una broma, ¿no? Un chiste, ¿no? Pero había salido de una vida de este tipo, y pues cuando yo me fui a estudiar y volví, lo encontré un día en la calle, y él me dijo,
yo le dije, ¿cómo estás? Y me dijo, me siento muy mal. ¿Por qué? Le dije. Porque he hecho esto y me siento muy mal. Era su conciencia. Era la voz del Señor. Porque si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. ¿Me entienden? Eso está hablando de la conciencia. Su conciencia le estaba advirtiendo, no vayas por este camino. Guarda la palabra del Señor. Abstente de ofenderle. Y este era un hombre simpático. Era un hombre simpático. Su padre extranjero, era un hombre simpático. ¿No es verdad? Bueno, no hizo caso a esa advertencia. Después de eso lo volví a ver años después. Y lo vi mendigando en la calle. Yo no podía creer. Perdido. Totalmente ausente. Bueno. El final de la historia es que el Señor, después como de 25 años, lo volvió a rescatar. Mirad que no desechéis al que habla, hermanos. A veces nosotros tomamos la palabra del Señor como si fuera una cosa ligera. Especialmente los jóvenes, ¿no es cierto? Tientan al Señor, ponen a prueba al Señor. Se olvidan de las cosas que ya han entendido, de las cosas que conocen. Y de estas hay muchas. ¿No es verdad? Hay muchas. ¿No? Muchas veces pensamos que es ligera cosa y el Señor se encarga de hacernos saber de que cuando se revela nuestras vidas no es ligera cosa, no es ligera cosa. Por tanto, hermanos, una segunda advertencia tiene que ver respecto a nuestra conciencia, a lo que sabemos del Señor, a la palabra que conocemos del Señor, a lo que hemos oído, a lo que hemos entendido, a lo que tenemos dentro. El apóstol Pablo, por otra parte, decía, nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Él tenía dentro un sentido que le decía, lo que estás haciendo tú está aprobado delante del Señor. Está bien. No hay queja. No hay queja. No hay observación. Estás conduciéndote bien. Y añade que por la gracia de Dios nos hemos conducido en este mundo, ¿no es cierto? Por la gracia del Señor. ¿Sí? ¿Me están entendiendo, hermanos? Una buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Nadie quisiera tener problemas de conciencia, hermanos. Eso sí es algo doloroso, tremendo. Pero bueno, ahí está el libro de Hebreos. El libro de Hebreos que nos explica esto. Yo he tenido problemas de conciencia, hermanos. Yo he tenido problemas de conciencia. Realmente no podía resolver ciertas cosas. Hasta que el Señor en su misericordia me abrió los ojos. Pero era algo inalcanzable. Algo más allá de lo que mis fuerzas podían dar. Era algo celestial, espiritual. ¿Me están entendiendo, hermanos? A eso nos ha llamado el Señor. A eso nos ha llamado el Señor. Por tanto, hermanos, estamos llamados a obedecer a Dios en el Espíritu, hermanos. A guardar nuestra conciencia, esta sensibilidad interior que Dios nos ha dado al nacer de nuevo y que nos permite temerle y obedecerle. En el pasado, cuando muchas veces me he enfrentado a ciertas cosas que no sabía cómo resolver, el Señor lo que ha hecho ha sido poner un profundo temor en mi corazón. No sabía explicar, no podía discernir mucho, no sabía cómo manejar la situación, pero sí un tremendo temor, como diciendo, huye de esto, escápate. Así he resuelto muchas cosas.
He quedado como un tonto a veces delante de muchos, pero he huido, no me he atrevido a tocar aquello, porque estaba oyendo la voz que amonesta desde los cielos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido dicha primeramente por el Señor, fue confirmada por los que oyeron? La palabra dicha por medio de ángeles es la palabra del monte Sinaí. Los que la oyeron y transgredieron recibieron justa retribución. Imagínense nosotros, habiendo oído la voz del que amonesta desde los cielos. ¿Me están entendiendo? ¿Me están comprendiendo, hermanos? ¿Sí? Amén. Desde los cielos. Amén. Bien. Segundo. Hay dos más, hermanos. Bien, hermanos. Entonces, y bueno, en este sentido hay tantas cosas. La palabra del Señor, estamos en proceso de ser obedientes en realidad. Porque la palabra del Señor trasciende lo estrictamente tangible o humano y llega a lo espiritual, a lo que es mucho más profundo. ¿Me comprenden? ¿Recuerdan ustedes el texto en el Sermón del Monte? Cuando el Señor Jesús introdujo las bases, el cimiento del nuevo pacto. ¿No es cierto? Les dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Y ustedes vean, hermanos, las demandas del Señor en cuanto a su palabra, cosas imposibles de cumplir, humanamente hablando. Y por eso es que se necesita la gracia del Señor, el Espíritu Santo que nos capacita para hacer las cosas como a Él le agrada. ¿Oísteis que fue dicho? Yo les digo, hermanos, que nosotros estamos todavía en algunas de esas líneas. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos? No matarás, pero yo os digo que si alguno de ustedes ofende a su hermano, imagínense ese versículo solamente. Todavía falta mucho ahí, ¿no es verdad? Y muchas otras cosas semejantes. ¿No es cierto? ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos, no adulterarás? Pero yo os digo que cualquiera que mirare, ahí dice en el texto, cualquiera que codiciare a una mujer, yo podría cambiarle y decir cualquiera que viere cosas obscenas en este siglo. Cualquiera que tuviera en su corazón una inclinación a esas cosas. Le digo que ya adulteró en su corazón. ¿Me están entendiendo, hermanos? Tremenda palabra del Señor, de aquel que amonesta desde los cielos, hermanos. Y el Señor, no se olviden, al final del Sermón del Monte, dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Para que queden las cosas inconmovibles, hermanos. Cuando venga el tiempo de la prueba, cuando vengan las lluvias, los vientos, los ríos y azoten. Hemos tenido lamentablemente oportunidad de ver en vivo y en directo hace unos días lo que ha sucedido en nuestro propio país, ¿no es verdad? Cuando viene el tiempo de la prueba. Amén. Ahora bien, hermanos, hemos hablado entonces de cómo construir, qué construir. ¿Qué actitud tenemos que tener a este respecto, hermanos? ¿Qué visión tenemos que tener a este respecto? ¿No es cierto? Fíjense en el texto de Hebreos 6:1.
Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Más allá de todo conocimiento doctrinal, hermanos, la palabra nos demanda que mostremos en nosotros mismos el cumplimiento de la palabra del Señor. ¿No es verdad? Vamos aprendiendo a través de los años que en realidad el Evangelio y nuestras vidas no pueden ser dos cosas diferentes. A veces son. Una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que hacemos, consciente o inconscientemente. Pero el Señor tiene que trabajar de esta manera, para que el mensajero y el mensaje sean una sola cosa, el predicador y su mensaje sean una sola cosa. ¿Me entienden, hermanos? Para que sea una sola cosa. Y por tanto dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Hemos visto que la palabra y los propósitos de Dios se han de cumplir espiritualmente en nuestras vidas. Por tanto, se requiere un incremento en nuestra capacidad espiritual, en nuestra medida espiritual. Porque las demandas del Señor Jesucristo, como hemos visto, no son simples. Trascienden lo natural, lo tangible, lo que puedes hacer como persona. Y va más allá, a las intenciones del corazón, a tu conciencia. Cosas que a veces no estamos tan enterados, pero es así. Por eso es que a veces el Señor no está muy sorprendido de nuestras vidas, porque espera mucho más aún. ¿Me comprenden? Espera mucho más aún. ¿Me comprenden, hermanos? Los estoy asustando, creo. ¿Ah? Bueno. Amén. Bien, vamos adelante a la perfección. Ahora, esto de ser perfeccionados, hermanos, o que la iglesia sea perfeccionada, es algo que ha tenido desde un principio mucha oposición, hermanos. Mucha oposición. Es como si hubiera habido una especie de esfuerzo universal acá en la tierra, ¿no es cierto?, por destruir todo el significado de la venida del Señor Jesucristo. ¿No? De tal manera que, si bien es cierto que pues no se ha podido evitar que mucha gente se convierta, por decir, o que venga al nuevo pacto, que entre a los caminos del Señor, si bien no se ha podido evitar tal cosa, que nazcan de nuevo, que sean creyentes, pues el esfuerzo universal de esas entidades espirituales, esas inteligencias superiores que perciben la magnitud de esto mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar, el esfuerzo ha sido el limitar la perfección de la iglesia, el impedirla, el estorbarla, introduciendo muchas veces errores doctrinales, ¿no es cierto? Falsas interpretaciones, como decía en las prédicas anteriores, falsos cristos, ¿no es cierto? Enseñanzas que no son conformes a la sana doctrina, que no son conformes al Espíritu Santo. Nosotros vemos esto, pero desde el tiempo mismo del Nuevo Testamento. Nosotros podemos ver toda esa contradicción que había contra el Señor Jesucristo en el tiempo de los evangelios, la oposición de aquellos que eran, pues, los representantes,
espirituales, religiosos de la época, la oposición que había. Aparte de todo lo que había en la sociedad, podemos decir, pero en aquellos que conducían el destino espiritual de Israel de entonces, toda la oposición, hasta que lo llevaron al Señor Jesús a la muerte, aunque esto estaba predestinado en la sabiduría de Dios, ¿no es verdad? Pero hubo una tremenda oposición, y después con los apóstoles en el libro de los Hechos y en las cartas paulinas y en todas las epístolas hay elementos ahí que muestran cómo se estaba queriendo corromper todo aquello que había venido con el Señor Jesucristo. De tal manera que si no se había podido evitar que la gente conociera al Señor, se tendría que evitar que ésta fuera perfeccionada, que creciera, que incrementara la medida de Cristo en sus vidas, en la iglesia. ¿Me están entendiendo? Y este texto, ¿no?, la medida de Cristo, es un texto que está en el libro de Efesios, hasta que todos alcancemos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito del Señor. Por tanto, hermanos, acá en el libro de Hebreos nos amonesta y nos dice, dejando todo el antecedente doctrinal, vamos adelante a la perfección, ¿no es cierto? Crezcamos en la medida espiritual del Señor Jesucristo. Esta es la única manera en que nosotros vamos a estar seguros, hermanos. Es la única manera. Todo aquello que no es de Cristo, cuando sean conmovidos los cielos, será quitado de en medio, hermanos. La única garantía es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Esa es la única seguridad que nosotros podemos tener, hermanos. Y esto, hermanos, fíjense, es algo que está en el libro de Apocalipsis. Se habla de las medidas de la ciudad, ¿no es cierto? En el último capítulo, los últimos capítulos, 21, 22, se habla de las medidas de Cristo. Se habla en el libro de Efesios. Si ustedes van y quieren un poco escudriñar las Escrituras, llegarán al libro de Ezequiel. En el capítulo 40 al 44 se habla de un templo, ¿no es verdad? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan? Algunos dicen que es el templo que se va a reconstruir en Jerusalén. ¿No es verdad? No sé si será exactamente así, pero el punto es que tampoco es el punto en cuestión. El punto es que este templo está lleno de medidas. Lleno de medidas. El ángel que estaba llevando a Ezequiel a través del templo le mostraba las entradas, las medidas, la disposición. Aquí están las columnas, aquí están las puertas, estos son los lugares de los sacerdotes, este es el patio, este es el atrio, aquí está el altar, todo sujeto a una medida espiritual, hermanos. ¿Me están entendiendo? Todo en la iglesia, hermanos, tiene que ser conformado a esta medida espiritual de Cristo. Esto es lo inconmovible, hermanos. Esto es lo inconmovible. Y por tanto, tenemos nosotros que ir adelante hacia la perfección. Hacia la perfección. ¿Cuánto de Cristo hay realmente en nosotros, hermanos? ¿Cuánto de Cristo realmente? ¿Cuán espirituales realmente somos? Más allá de todo consejo, más allá de cualquier cosa que nosotros podamos decir, ¿cuánto realmente de Cristo hay en nosotros? ¿Cuánto de Cristo? Y esta medida
esta medida de la que estamos hablando es también una medida del señorío del Señor Jesucristo en nuestras vidas y en la iglesia, como hemos visto. ¿No es cierto? Más bien debiéramos preguntarnos a este respecto: ¿señorío de Cristo? ¿Qué es el señorío de Cristo? Una linda idea, hermanos. Nos gusta hablar del señorío de Cristo. Un hermoso pensamiento. ¿Pero sabemos lo que esto significa? No solo en un sentido general. Esta ciudad es maravillosa, o este templo, sino hasta el último detalle, como decíamos. Lean el capítulo de Ezequiel, un capítulo que si lo interpretan de otra manera, es casi imposible cumplir todo lo que se dice ahí. Yo he visto algunas representaciones del templo descrito en Ezequiel 40 al 44, si no me equivoco, hecho a través del tiempo por diferentes autores cristianos, cosas muy distintas, pero lo que es cierto es que está lleno de detalles. Y así es la vida espiritual, hermanos. Así es la perfección del Señor, llena de detalles. ¿No es cierto? Llega hasta los detalles más profundos de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro comportamiento. ¿Me comprenden, hermanos? Esto es, vamos adelante a la perfección. No dejemos que las cosas estén por casualidad. Yo me he propuesto, hermanos, en un tiempo, lo que dice la palabra, que tú sí sea sí, tú no sea no. Eso es un norte de la palabra del Señor, como otras cosas de la palabra del Señor. Que tú sí sea sí, tú no sea no. Que mi palabra no sea ligera. De Samuel se dice que el Señor no dejó caer ninguna de sus palabras en tierra. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y eso me va a enseñar y nos va a enseñar a nosotros a poner muchas cosas en su lugar, a tratar con nuestro carácter, con nuestra manera de ser, con nuestros pensamientos, lo que está detrás de nuestras actitudes, el por qué a veces no le damos importancia a aquello o el por qué sí. ¿Me están comprendiendo? Hasta el último detalle, hermanos. Que sea conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta ciudad, hasta el último detalle, debe tener un orden celestial de cosas. La iglesia tiene que ser así, hermanos. La iglesia tiene que ser así. Vamos adelante a la perfección. Y cuando el autor empieza y menciona esto en el capítulo 6, ustedes vean los capítulos que continúan. Empieza a hablar de la mente, empieza a hablar de la conciencia, empieza a hablar del conocimiento espiritual, empieza a hablar de las promesas, de la actitud de los creyentes, cómo deben conducirse hasta que alcancen. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bien, hermanos, hablamos de un reino, ¿no es verdad? Recibiendo nosotros un reino inconmovible. Inconmovible. Bueno, el concepto de reino puede ser muy variado, muy variable entre nosotros, pero en el original, lo que se traduce por reino significa el gobierno soberano de Dios. El gobierno soberano de Dios. Por tanto, todo tiene que entrar a su gobierno, hermanos. Lo que decíamos, a su señorío. Y no es solo una concepción abstracta, sino cosas como, por ejemplo, ¿dónde voy a ir hoy día? ¿Qué voy a hacer hoy día? ¿Qué quisiera el Señor que haga hoy día en mi vida?
Este es el reino de Dios, hermanos, donde Cristo es el todo y en todos. Una cosa así no puede ser conmovida. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Sí? ¿Me han entendido? Bien, todavía no he alcanzado el tiempo de Johnny, menos el de Francisco, así que estamos bien. No. Bien, muy bien. Algunas recomendaciones finales, hermanos. Capítulo 13, verso 10 de Hebreos. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Verso 11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Ustedes saben, hermanos, que en el Antiguo Testamento se ofrecían muchos y diferentes tipos de sacrificios en el templo, ¿no es verdad? ¿Saben, no es verdad? Esto está descrito en Levíticos. Se ofrecían holocaustos, se ofrecían sacrificios de paz, ofrendas por el pecado, se ofrecían otro tipo de sacrificios como en el día de la expiación. Y en particular, aquí en este texto que hemos leído en el capítulo 13, está haciendo justamente referencia al sacrificio del día de la expiación, que es el sacrificio que ejemplifica mejor el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. En otras palabras, aquí el apóstol nos está diciendo como una recomendación: todos aquellos que sirven al tabernáculo no pueden servirse de las cosas de Cristo para alimentar sus propios fines, sus propios vientres. Eso es lo que está diciendo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda amonestación! Nosotros no podemos hacer de las cosas del Señor algo para nuestro propio provecho. Dice, porque los cuerpos de los animales que eran sacrificados, cuya sangre era introducida en el santuario, eran llevados fuera del campamento y quemados totalmente. Este es el sacrificio de Cristo. En el sacrificio de Cristo, un sacrificio del todo quemado, nosotros no podemos servirnos del Señor como habían esos sacrificios en el Antiguo Testamento, en los cuales, en algunos sacrificios, los mismos sacerdotes comían del sacrificio. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se ofrecían los sacrificios de paz, el pecho mecido, la espaldilla de la víctima era entregada al sacerdote para que él comiera con su familia en lugar santo. Pero para este sacrificio, hermanos, del día de la expiación, que es figura del sacrificio de Cristo, dice que ninguno de los que sirve al tabernáculo aquí tiene derecho de comer de este sacrificio. Ninguno puede utilizar las cosas del Señor para sus propios fines. Porque este sacrificio
era llevado fuera del campamento y quemado totalmente. Por lo cual Cristo, para santificar al pueblo por medio de su sangre, padeció fuera de la ciudad. ¿No es cierto? Qué tremenda advertencia, hermanos. Qué tremenda advertencia en un tiempo en el cual vemos cómo se ha hecho un comercio de las cosas del Señor Jesucristo. ¿No es verdad? Un comercio de las cosas del Señor Jesucristo, ¿no? Para los propios fines. ¿Ustedes creen que esto no va a ser conmovido? Hoy en día quizá parezca que no es tal, pero ya han sido conmovidos muchos. Ya han sido conmovidos muchos. Yo recuerdo, hermanos, hace muchos años, unos 20 años quizá, o quizá más, 30 tal vez. Recuerdo que acá en La Paz íbamos a orar a una congregación, que ustedes no creo que la conozcan. Íbamos a orar a una congregación, yo estaba en otra congregación. Íbamos a orar y se oraba y se ayunaba en un día especial que teníamos reservado para buscar al Señor. Escúchenme esto. Un día estábamos orando y yo tuve una visión. Y vi en la visión un monte. Y en el monte había un caldero, seguramente como uno de esos calderos que había en el templo. Y este caldero estaba apoyado en unos palos cruzados, estaba puesto encima. Y yo veía en la visión que de este caldero empezaba a salir, se empezaba a poner al rojo vivo. Y era como cuando están, por ejemplo, fundiendo metales, ¿no es verdad? ¿Cómo se ve ese color? Era así. Yo veía que eso eventualmente iba a salir del caldero. Y escuchaba una voz y decía: ¿cómo quedará esto en pie? ¿Cómo quedará esto en pie? Porque el caldero estaba apoyado en estos palos de madera. ¿Cómo quedará esto en pie? Yo vi esa visión y con todo lo que se dijo y demás, no entendí mucho hasta que pasó un tiempo. Y entonces esa congregación fue conmovida, hermanos. Hoy ya no es más. Ya no es más. ¿Me están entendiendo, hermanos? Las cosas que habrían ahí no conozco, pero sí he visto los resultados. El Señor pone a prueba todas las cosas, porque a Dios le interesa una iglesia inconmovible. Y el último punto, para su alegría. Dice que el Señor, para santificar al pueblo, padeció fuera de la puerta. ¿No es verdad? Y añade y dice: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Salgamos pues a él fuera del campamento. Hemos visto un primer significado de salir fuera del campamento. No podemos servirnos de las cosas de Cristo para nuestros propios fines. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Eso dice que es el significado. ¿No es cierto? Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿No es verdad? No nos vamos a afirmar haciendo lo que nos parece o nos gusta, aunque fueran con las cosas santas. ¿No es cierto? Ese era un primer significado. Pero un segundo significado dice: salgamos pues a él fuera del campamento. Y esto sí que es
muy significativo. Ustedes saben que el Señor Jesucristo murió fuera de la puerta, en un lugar que se llama Gólgota, ¿no es verdad? Que significa el lugar de la calavera. Yo tuve oportunidad hace muchos años de visitar a Jerusalén y pues nos llevaron a ver este lugar y efectivamente en un determinado lugar en las rocas tú puedes ver una calavera. Entonces piensan que por eso se llamaba el lugar de la calavera, ¿no? Salgamos pues a él fuera del campamento. Y el Señor Jesús fue crucificado fuera del campamento, fuera de la ciudad, como diciendo, no más esta Jerusalén, no más esta Jerusalén histórica, no más esta Jerusalén de la cual los salmistas habían llenado sus bocas de alabanza. Ahora, tan arraigada a lo terrenal, a los pecados de esta tierra, a las formas de esta tierra. No más esta. Eso es lo que dijo el Señor, no más esta. Porque esta no es permanente. Y nosotros no buscamos acá en la tierra nada permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Me están entendiendo? Esta Jerusalén, hermanos, como hemos dicho anteriormente, que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Espiritualmente, hermanos, nosotros estamos llamados a dejar una cosa terrenal así, a la que actualmente a veces se llama iglesia, pero verdaderamente no son iglesia del Señor. No son iglesia del Señor. Es tan lamentable. Con mi esposa he tenido oportunidad de ver afuera, y obviamente aquí también hay seguramente lo mismo. He tenido oportunidad de ver en otros lugares lo que los hombres han hecho con la iglesia de Dios. Lo que los hombres han hecho con la iglesia de Dios. Realmente, cuánto pecado en la iglesia. Cuántas interpretaciones. Por eso es que tal vez tengo algo yo contra los seminarios bíblicos. Porque he visto que los que están ahí son doctores en teología. Si tú les preguntas cualquier cosa, seguramente te pueden explicar todo con profundidad, pero con mucha humanidad, sin espíritu, hermanos. Lo que han hecho de la iglesia del Señor. El Señor le ha puesto un no. Salgamos pues fuera del campamento. No, yo no quiero esa ciudad. No quiero esa Jerusalén. No quiero una iglesia en la cual hay manos de hombre. No quiero. No quiero la presencia del hombre ahí. Tiene que estar mi espíritu. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. El arquitecto da el diseño, hermanos. El constructor ejecuta. En estos casos ambas cosas las hace el Señor. Él dice qué es lo que se construye en la iglesia y cómo debe hacerse. Salió de Jerusalén y unos años después Jerusalén fue conmovida hasta dejar de ser. Así es, hermanos. Recibiendo nosotros un reino inconmovible. Amén. Nos ponemos en pie, por favor. Hermanos, todo lo que hemos compartido se resume a las tantas amonestaciones y advertencias que hace el Señor
para que nosotros no suframos pérdidas. Y al mismo tiempo haya una actitud diferente en nuestra forma de ver las cosas, entendiendo siempre que el Señor nos ha llamado a una realidad ya no tangible, natural, sino espiritual. Esta ciudad, nuestras vidas, el reino de Dios es un reino espiritual. Y por tanto bien haremos en tomar en cuenta estas cosas y en preocuparnos en nuestra salvación, hermanos. Hemos visto nosotros, hermanos, en este tiempo, en los pocos días de nuestra vanidad sobre este mundo, hermanos, en los pocos días, ¿cuántas vidas que han comenzado con nosotros no están más entre nosotros? ¿No es verdad? ¿Cuántas cosas hemos visto de la iglesia del Señor? ¿Cuántas cosas hemos visto en este mundo? Porque el Señor está conmoviendo todas las cosas. Ya ha comenzado y lo va a hacer mucho más aún, hermanos. Oremos al Señor. Señor, gracias te damos por tu misericordia, por tu palabra que abre nuestros ojos, Señor, que nos admonesta, que nos advierte desde los cielos. Oh Dios eterno, danos gracias, Señor. Necesitamos de esta gracia tuya para cuidar de una salvación tan grande. Señor, para guardar tu palabra, para aprender a edificar cosas permanentes e inconmovibles, Señor. Oh Dios eterno, nos acercamos a ti. Nos postramos delante de ti, Señor, porque necesitamos de ti verdaderamente en este tiempo. Señor, a quienes han alcanzado el final de los días, de los tiempos, Señor. Oh Dios eterno, Señor, permítenos acumular de una mayor estatura de Cristo en nuestras vidas. Permítenos, Señor, edificar las cosas por tu gracia en el Espíritu, por el poder del Espíritu. Oh Señor eterno, que tu iglesia sea afirmada, establecida. Señor, que no perdamos cuando todas estas cosas sean conmovidas, que construyamos sobre la roca que es Cristo. Gracias te damos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.